noches, hermanos. Aquí el pastor Dani. Bienvenidos a nuestro servicio de entre semana. Dios les bendiga. Y una vez más estamos, por causa de lo del COVID, protegiéndonos y siendo un poquito más cuidadosos. Vamos a estar haciendo el servicio en línea esta noche, este domingo, en la mañana y en la noche, y el próximo miércoles por ahora. Si algo más cambia, le dejaremos saber, pero por ahora esos son los planes. Le daré más detalles en el tiempo de los anuncios. Bienvenidos a todos, espero estén todos sintonizados. Dios me los bendiga. Y vamos a comenzar cantando. Vamos a cantar el himno Dulces Promesas son las del Señor, y es un himno que hemos cantado antes en los tiempos cuando estábamos haciendo los servicios en línea. Y cantaremos las 3 estrofas. La letra estará en la pantalla y usted puede cantar ahí desde su casa. Yo aquí les dirijo. Cantaremos Dulces Promesas son las del Señor. Todos cantando en esta noche, perdón. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad. Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso allí. Fiel su palabra es, firme y sin par. Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Amén. Vamos a orar, hermanos, y ponerle al Señor en las manos de Él este servicio de esta noche. Y espero estén todos concentrados, no deje que nada le distraiga, tenga su Biblia lista para el estudio. Vamos a orar y continuamos con el resto del servicio. Señor, venimos ante tu presencia agradeciéndote una vez más por lo bueno que eres con nosotros, sobre todo la salvación que tenemos en Cristo. No hay duda de que el precio que pagaste, Señor, nunca podríamos pagarlo nosotros, pero por tu amor tú nos has dado vida eterna en Jesús, y agradecemos, Señor, la esperanza que tenemos que un día pronto estaremos contigo para el resto de la eternidad. Y gracias, Señor, por los medios que tenemos de poder venir a tu pueblo por medio del YouTube y tener servicio, Señor, virtual. Pedimos, Señor, que hables, que nos prepares para que recibamos tu palabra y que podamos tener oídos sensibles y un corazón dispuesto para que la palabra de Dios encuentre el lugar donde sembrar, donde germinar, donde dar frutos, Señor, en nuestras vidas. Y ahora, Señor, bendice el resto del servicio. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, estamos ahorita teniendo servicios en línea.
Tenemos varios hermanos enfermos, otros hermanos han salido positivos con el COVID, y para evitar que vaya a haber un brote en nuestra iglesia, creo que lo mejor es por ahora tener servicios virtuales y no presenciales. Esto quiere decir que este domingo no habrá escuela dominical. Tendremos el servicio a las 11 de la mañana en línea. Todos, por favor, conectados. Le mandaremos textos recordándole para que se sintonicen, y luego le mandaremos el enlace para el servicio en línea. Solamente el grupo técnico estará aquí, los hermanos de música y aquellos que van a cantar el especial, solamente aquí en la propiedad. Usted puede venir durante el día, traer su ofrenda y depositarla aquí en el buzón de la iglesia. Estaremos aquí unos minutos después del servicio para aquellos que quieran venir y saludarnos, pero no mucho tiempo. Obviamente, cualquier cosa, si ya no estamos, usted puede poner su ofrenda, si es que usted lo hace aquí en la iglesia, en el buzón. De otra manera, le pedimos que por favor lo haga en línea por el Zelle, ya sea, o por el PayPal, que lo pueda hacer llegar, por favor. Entre semana estamos trabajando. Si usted nos deja saber, lo podemos recibir, pero de la misma manera usted puede también poner su ofrenda en el buzón. Tendremos sobres en el buzón de la otra puerta para aquellos que no tienen sobre de la iglesia de ofrendas, la puedan entonces poner en el sobre. Vamos a tener sobres en el buzón negro que está en la doble puerta, y el buzón de la caja fuerte está en esta puerta aquí al lado de los baños. No se olviden, hermanos, seamos fieles. La iglesia necesita seguir adelante, especialmente en estos tiempos de transición. Eso me lleva al próximo anuncio. Recuerden que seguimos orando por la propiedad. El 28 de febrero será nuestro primer servicio en esa propiedad, en ese edificio. Estamos haciendo los preparativos en estos días para poner nueva alfombra, algunas limpiezas, pintura que vamos a estar haciendo, ciertos detalles. Vamos a cambiar focos, le vamos a poner focos de este tipo, ¿verdad? Un poco más brillantes, para que el lugar se vea más, ¿verdad? Más bonito, más brillante, y también otros detalles que estaremos preparándonos para ese día. Le daremos más detalles, pero queremos hacer un día especial donde vamos a ver si podemos tener una comida, si el Departamento de Salud nos deja. Claro, no sería, ¿verdad? Tal vez para poder tener un día demasiado grande, pero sí por lo menos para la iglesia. Queremos invitar al presidente de la Junta, que nos ha dejado rentar aquí por un buen precio, para que lo podamos reconocer y ustedes puedan conocerlo, él conocer la iglesia y otras cosas que tenemos planeado para ese día. Así que, pero sigamos orando para que Dios haga la obra y nos dé este lugar sin que la iglesia esté en una deuda, y de esa manera poder hacer más para la obra del Señor. Quiero recordarles que ahora que como las cosas han cambiado, seguimos en el mes de mayordomía. No tendremos la escuela dominical, pero sí continuaremos, yo continuaré predicando acerca de finanzas, de mayordomía, y el 31 el hermano Moore va a estar aquí. Todavía no sé si lo haremos presencial o solamente virtual, pero les daré más detalle mientras va pasando el tiempo. Solamente pido, hermanos, que oremos unos por otros. Oren por los hermanos Vargas, oren por los hermanos Ramírez, la hermana Carmen Ramírez, la hermana Socorro, por favor, oren por ella, la hermana Berta y el hermanito José Arias en Grand Prairie, especialmente el hermanito José, que tiene tanto problema con la diálisis, y estos son días bien peligrosos, por favor. Y ellos también piden oración por unas familiares que están bien enfermos con el COVID. Y por favor, hermanos, oremos por hermanos como los hermanos Sánchez, que han estado teniendo malestares, hermano Gelacio, hermana Clemencia, también la hermana María José. No es algo grave, sigan orando por los hermanos Gutiérrez, pero hay simplemente hermanos que o han sido contagiados por alguna razón u otra, o están teniendo síntomas, no necesariamente están contagiados con el COVID, pero
para protección de todos, no solamente de ellos, pero de nosotros también. Hemos optado de que no vamos a tener este servicio presencial este domingo y el próximo miércoles tampoco. Para el 31 les dejaré saber si será presencial o será solamente en línea. Solamente les pido, hermanos, que si tenemos algo presencial, si usted tiene algún malestar, no importa por más leve que sea, si usted siente que tiene dolor de garganta, si usted siente que tiene dolor de cuerpo, si usted piensa que lo que tiene es laringitis o tiene alergias o algo, por favor, no venga a la iglesia, no venga. Si tiene congestión en la nariz y está estornudando, no tiene fiebre, nada, pero no venga a la iglesia, por favor, porque número uno, usted no sabe si usted tiene todavía el virus. Número dos, puede que a lo mejor los hermanos no sepan y pueden crear incomodidad. Y si algo fuera a pasar, yo no quiero que hermanos estén diciendo, pero aquel hermano, aquella hermana vino y yo le di un abrazo. Hermanos, por favor, usemos prudencia. Yo les he pedido que si usted tiene algún síntoma, que no venga a la iglesia, porque puede que en 2 días después, 3 días después, que usted pensaba que no lo tenía, puede que tenga el virus y a lo mejor ya lo venía trayendo. Y estamos viviendo en tiempos difíciles. Les pido de favor que oremos unos por otros. No es para estar criticando ni nada. Al contrario, orar y pedir al Señor que nos dé salud para poder regresar a la normalidad lo más pronto posible. Continuamos planeando para la conferencia de la familia. Usted dice, pero pastor, ¿cómo estamos ahora? Ahora no la tendría. Pero de aquí a marzo, si las cosas han mejorado, la vamos a tener. Claro, vamos a proteger a todo el mundo. Usaremos cubreboca, usaremos desinfectante, estaremos asegurándonos de que no haya a nadie enfermo, le tomaremos temperatura a la gente. Los pastores les vamos a pedir que no pueden traer a nadie que tenga algún malestar y obviamente todo eso. Pero si fuera a pasar algo de que a última hora tengamos que cancelar, lo hacemos, como hicimos el año pasado. Y el trabajo de la iglesia este año no será tanto como en años anteriores. No daremos de comer, no vamos a servir. Estamos todavía viendo si tenemos la librería abierta o no. Todavía estamos tratando de decidir si vamos a vender postres para el protemplo y lo haríamos de tal manera que la gente lo compra para llevar, no van a comer aquí. Y todavía todo eso está en veremos, porque simplemente queremos ver a medida que pasa el tiempo y ver si se va a poder tener la conferencia o no. Pero estamos planeando tenerla, no podemos esperar al final para planear tenerla. Prefiero planear y no tenerla que tenerla sin haber planeado, y entonces nos veríamos un poco más estresados al final. Así que por favor, hermanos, sí va a haber guardería, obviamente tendremos que tener hermanas que estén saludables y que no vamos a permitir bebés enfermos y todo el mundo con cubreboca y todo. Tendremos guardería, vamos a tener un poquito más de flexibilidad para poder tener más salones y no tener tantos niños en un cuarto, y tendremos que pedir hermanas que ayuden, pero eso sería lo más que tendríamos que hacer. Tal vez la iglesia infantil va a ser limitada, si no vamos a dejar que los niños estén en la predicación. Todavía todos esos detalles estamos trabajando en eso, si vamos a tener sesiones o no, no sabemos. Estamos planeando, estamos viendo las diferentes posibilidades. Solamente marque la fecha, 17 al 21, y vuelvo y les digo, hermano, confíen en mí. Si yo veo que esto sería contraproductivo, que no vamos a poder tenerla o que puede arriesgar la salud de ustedes, créanme que yo soy el primero que voy a cancelar la conferencia, y no va a ser difícil decirle a todo el mundo que no la tendremos y la gente no tendrá que venir. No vamos a estar haciendo reservación de hotel, cada persona tendrá que hacerla, y con las situaciones del COVID, la persona puede cancelar el mismo día y no hay ninguna penalidad. No hay problema en cuanto a eso, pero sí, si el Señor permite que la tengamos, la vamos a tener. Y estos detalles les daremos más adelante. Quiero recordarle una vez más, este domingo no hay escuela dominical, no hay nada presencial. Tendremos el servicio a las 11 y el de la noche a las 6:30. Todo en línea. Haga planes para estar en su casa sintonizado. Y tengo un poquito de preocupación por algunos que estos tiempos, cuando deben estar más cerca del Señor, se están alejando más. Se quedan dormidos, no quieren escuchar el servicio en vivo, o hacen otras cosas y lo oigo después y en realidad no lo escuchan, no lo oyen. Y
Hermanos, por favor, este no es el tiempo para salirse del barco y abandonar. Este es el tiempo para estar unidos y estar juntos y servir al Señor juntos como debe de ser. Así que no se olviden, hermanos. Esos son todos los anuncios. Vamos a cantar un corito más, el corito Cuando Cristo vino a mi corazón, y luego voy a comenzar el estudio de esta noche. Cantemos, hermanos, lo vamos a cantar 2 veces. Si usted lo sabe, lo canta; si no, lo aprende, y quiero que, ¿verdad?, allá en casa estén cantando junto conmigo. Cuando Cristo vino a mi corazón, todos cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó, el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Vamos entonces ahora, hermanos, a abrir la Biblia, el libro de Josué. Josué, el capítulo 1. Vamos al libro de Josué, el capítulo 1, y comenzaremos leyendo con el primer verso. Y vamos a leer hasta el verso 9. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor, bendice el estudio de tu palabra. Gracias por tú haber registrado la vida de muchos de estos hombres y mujeres que para nosotros hoy son un ejemplo de fe, un ejemplo a imitar. Y en esta noche pedimos que abras nuestro entendimiento mientras estudiamos la vida de Josué. Te doy gracias, Señor, por él. Un día anticipo conocerlo allá en el cielo. Y, Señor, qué bendición la vida de este hombre, el liderazgo que él demostró y las cualidades que él tuvo en su vida para nosotros hoy poder
también imitar. Pedimos pues bendición del cielo en el estudio. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace varias semanas atrás comencé este estudio acerca de personajes de la Biblia, y lo que hemos hecho es que hemos tenido un personaje diferente los miércoles y hemos hablado un poquito de su trasfondo y luego aplicar ciertas verdades, ciertas cosas que en su vida se destacaron, que son para nuestro beneficio, para nosotros practicar, imitar y también poner en práctica en nuestras vidas. El primer miércoles estudiamos acerca de la vida de Abraham y aprendimos que la fe no se completa en un día. La fe crece y se desarrolla a través de la vida. Y vimos eso de cómo Dios, desde que llamó a Abraham a los 75 años, el Señor lo probó, aún hasta cuando lo llevó a llevar a Isaac, su hijo, a ponerlo en el altar y sacrificarlo. La fe de Abraham fue creciendo y desarrollándose a través de la vida. Vimos por Abraham también que en la voluntad de Dios hay que someterse al tiempo de Dios. Nosotros a veces queremos las cosas hoy, pero a veces Dios, aunque Él promete algo, no necesariamente sucede cuando nosotros queremos. Cuando queremos y cuando Dios dice, pueden que sean dos diferentes cosas. Y en la voluntad de Dios debemos someternos al tiempo de Dios. Aprendimos también que nunca es la voluntad de Dios que un cristiano haga decisiones basadas en dinero y en empleo. ¿Cuántos cristianos se han enredado su vida por estar yéndose detrás de un trabajo o detrás de un empleo o detrás de un dinero o de más paga o que si esto, que si lo otro? Mire, hermano, la vida del hombre no consiste en lo que poseemos, y además el cristiano no debe de preocuparse por lo que ha de vestir, lo que ha de comer o de lo que ha de beber. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y mejor estar en la voluntad de Dios y vivir en pobreza que estar fuera de la voluntad de Dios viviendo con posesiones, porque cuando todo acabe, lo material aquí se queda. Es lo único que hacemos para el Señor, lo que dura para siempre. Vimos también con la vida de Abraham que porque algo suene lógico o parezca lógico no significa que sea la voluntad de Dios o sea bíblico. A Sara se le ocurrió darle un hijo a Abraham de una sirvienta, porque Dios aparentemente se había olvidado de que Él le había prometido un hijo, y ya habían pasado 10 años y todavía no tenían hijo, y a Sara se le ocurrió seguir la lógica y la costumbre de aquella cultura. Pero eso trajo muchas graves consecuencias. Y hermanos, porque algo suene lógico o luzca lógico para nosotros, no necesariamente significa que es la voluntad de Dios. Y por último vimos en la vida de Abraham que Dios siempre cumple su palabra. Puede que tarde, pero los no de Dios a veces son temporeros. Simplemente que el Señor, cuando Él dice, cuando Él lo crea, Él siempre cumple su palabra. Luego aprendimos de Sara, otro miércoles, donde hablamos, ¿verdad?, de su esposa Sara, y aprendimos de ella que lo que muchas veces luce como algo malo puede ser una bendición disfrazada. Y vimos, ¿verdad?, que ella era estéril, y el hecho de una mujer ser estéril en aquella época era mirar a una mujer con desprecio, sin valor, y la mujer se sentía que no tenía razón de existencia. Pero Dios tenía planes para Sara, y Dios usó a Sara para probar que para Él no hay nada imposible. Y porque algo luzca malo en nuestras vidas no significa que es malo, es que puede que sea Dios, ¿verdad?, con una bendición disfrazada. Número 2, aprendimos que a veces los no de Dios son temporeros, y ya hemos abundado de eso. Y también aprendimos de Sara que Sara es un ejemplo para toda dama seguir de sumisión y la verdadera hermosura que Dios estima en la mujer. Hermanas, no hay nada de malo con que usted se arregle, con que usted tenga, ¿verdad?, su maquillaje, y usted, ¿verdad?, pues le ponga atención a su apariencia, pero no debe ser la apariencia física lo que más le da usted valor, porque Dios no estima, Dios no le da valor a lo físico. Dios mira el corazón, Él mira el espíritu y afable y apacible de una mujer sumisa a la voluntad de Dios, cumpliendo con el papel que Dios le ha dado. Y por supuesto, eso es lo que verdaderamente hace a una mujer hermosa.
Luego aprendimos de Pedro y el apóstol Pedro. Usamos entonces un personaje del Nuevo Testamento y a través de Pedro aprendimos que es solamente cuando quitamos nuestra mirada de Jesús que comenzamos a hundirnos en el mal de la vida. Recuerda que Pedro trató de caminar sobre las aguas cuando los apóstoles vieron a Jesús venir a ellos sobre las aguas. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando. Y él le dijo: ven. Y él comenzó a caminar. Pero cuando se puso a mirar el fuerte viento, número uno, el viento no se ve, eso estaba mirando cosas que ni estaban ahí, como quien dice, pero quitó la mirada del Señor, fue cuando él comenzó a hundirse. ¿Y cuántos cristianos, quitando la mirada del Señor, poniéndola en cosas a su alrededor, cuántos cristianos no han dejado la voluntad de Dios perfecta para sus vidas por estar mirando la vida de hermanos y hermanas que tal vez no están viviendo bien? O que esos hermanos son hipócritas, o que esos hermanos esto y lo otro. Pero ¿quién te mandó a poner la vista en los hermanos? No, ya yo no voy más a esa iglesia está llena de gente que dice y hace. ¿Sabes qué? La verdad del caso es que el mundo está lleno de gente que dice y no hace. Pero la mirada de nosotros debe estar en el Señor, Él nunca falla. Aprendimos de Pedro que si seguimos a Jesús de lejos, eventualmente le negaremos. Hermano, por eso es que ahora más que nunca debemos estar cerca del Señor. Por eso es que ahora más que nunca usted debe estar en línea cuando la iglesia está en línea. Cuando vengamos otra vez a lo presencial, estar aquí. Por favor, no use la excusa de que no puede ir a la iglesia. Yo entiendo, hay hermanos que no pueden venir. Entiendo eso. Y si usted está enfermo, no quiero que venga. Pero hay personas que pueden venir. Y yo sé por qué pueden venir. ¿Por qué? Porque van a la tienda. Sí, se cubren y se protegen, pero van a la tienda, o van a comer, se meten al Chili, se meten al Burger King, se meten al restaurancito a comerse unos huevos rancheros, unas enchiladitas o algo. No hay nada de malo con eso, pero si usted se protege para ir a esos lugares, usted puede protegerse para venir a la iglesia. Y ahora cuando nos mudemos al otro lugar, más todavía, porque más distanciamiento vamos a poder practicar allá, la sana distancia. Pero la sana distancia no debe ser con el Señor, como quien dice. No hay tal cosa como sana distancia cuando venimos a seguir a Jesús. Mientras más cerca estamos de Jesús, mejores probabilidades tenemos de mantenernos fieles a Él. Número 3, aprendimos que la sobreconfianza y el depender de nuestras propias victorias son una receta segura para nuestra caída. Pedro le decía al Señor: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro le dijo: yo no te voy a negar. Pero esa misma noche, cuando todo había terminado, el gallo cantó después de Pedro haberle negado 3 veces. Y Pedro tenía las mejores intenciones, pero a Pedro se le hizo muy fácil sobreconfiarse. Cristo le dijo: yo he orado por ti. Él le dijo: vela y ora para que no entres en tentación. De hecho, aunque Cristo sabía que Pedro lo iba a negar, y Pedro, aunque Pedro le había dicho: yo nunca te voy a negar, y aún a pesar de que Cristo le dijo: me vas a negar, pero voy a orar por ti, yo he rogado por ti, aún así Cristo le dio la oportunidad: quédate aquí y ora. Y Cristo fue a orar en el huerto de Getsemaní, y 1 hora después regresó y vio a Pedro dormido. Le dijo: Pedro, ¿no puedes velar conmigo 1 hora? Por lo menos, por favor, ora y vela para que no entres en tentación. Tal vez esa fue la última oportunidad de Pedro poder cambiar el destino que tenía. Si él hubiera orado 1 hora con el Señor, tal vez no hubiera negado al Señor. Y entonces, número 4, aprendimos que Dios a veces permite que sus hijos fracasen con el fin de fortalecerlos y poder usarlos con más eficacia en el futuro. Yo no estoy diciendo que Dios patrocina o endorsa que pequemos, pero a veces Dios, en su soberanía y viendo nuestra propia terquedad y nuestra propia sobreconfianza, para poder usarnos en el futuro y dejar que la gloria siempre le pertenezca a Él, Dios a veces tiene que dejar que los hijos de Dios fracasen con la intención de fortalecerlos y levantarlos. Pedro, después de haber caído haber negado al Señor, lloró amargamente, se arrepintió. Pero el Señor se le apareció a Pedro y luego le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me ama? Y le dijo: consuela a mis hermanos, alimenta a mis hermanos, ¿verdad? Apaciéntalos. Y luego lo vemos unos 10 días después de la resurrección de Cristo, predicando el mensaje en Pentecostés y con 3,000 personas siendo salvas. Y Dios usó a Pedro grandemente, pero a veces el fracaso es necesario para que nos humillemos y Dios pueda usarnos con más eficacia. En esta noche,
En los próximos minutos estaremos hablando de Josué, tremendo personaje, uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento y de la Biblia entera. Josué es conocido como uno de los líderes militares más sobresalientes de la Biblia, y él fue el que guió al pueblo de Dios a poseer la tierra prometida. Dios lo usó para que el pueblo de Dios entrara, y por 7 años Josué guió al pueblo en la batalla con todos los paganos que vivían en ese lugar, y luego la distribución de la heredad, de la posesión del terreno a través de las 12 tribus y todo eso. Tremendo líder. Muy a menudo Josué es usado como un modelo de liderazgo para nosotros poder imitar. Sería una tentación para nosotros acreditar las victorias de la nación de Israel durante ese tiempo de entrar a la tierra prometida, acreditar esas victorias a las habilidades militares de Josué, porque sin duda fue un hombre que Dios le dio tremenda habilidad, talento, tremendo fuerza para enfrentar a enemigos, y él fue usado por Dios para derrotar enemigo tras enemigo. Pero si estudiamos la vida de Josué, nos vamos a dar cuenta que Josué tuvo victorias, sí, y Dios lo usó grandemente, pero fue porque Josué tuvo ciertas características y cualidades en su personalidad, en su ser, en su vida, la cual hizo posible que Dios le diera la victoria. La victoria vino de parte de Dios. En una ocasión, mientras él estaba peleando, Moisés estaba en la cumbre con los brazos arriba, y mientras Moisés tenía los brazos arriba, el pueblo ganaba. Mientras Moisés se le cansaban los brazos, el pueblo perdía. Aún con la habilidad militar de Josué, si el hombre de Dios no estaba con los brazos arriba y la bendición de Dios no estaba ahí, Josué iba a perder la batalla. Y es verdad que Dios usó a Josué, y es verdad que Dios le dio habilidades tremendas, habilidades únicas militarmente hablando, y habilidades de liderazgo, pero no fue sin la ayuda de Dios que Josué pudo obtener todas esas victorias. Como introducción, yo quiero que veamos ciertos datos, ¿verdad?, del trasfondo de la vida de Josué. Primeramente, la Biblia nos enseña que Josué tenía un nombre original. Su nombre era Oseas. Moisés le cambió el nombre a Josué. Vaya conmigo al libro de Números, el capítulo 13. Ya ahora sí no vamos a tener la lectura en la pantalla. Es necesario que usted tenga su Biblia con usted. Números, el capítulo 13, y estaremos viendo 2 versos, el verso 8 y luego el verso 16. Números capítulo 13, versículo 8, dice la escritura. Aquí está a Moisés escogiendo los 12 espías que iban a ir a espiar la tierra de Jericó, y en el versículo 8 dice que de la tribu de Efraín, que era una tremenda tribu, una tribu poderosa y grande, dice que él escogió a Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Ahora vamos al verso 16. En el verso 16 dice que estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, originalmente su nombre era Josué, Oseas. Dios lo cambió por medio de Moisés a Josué, porque el nombre de Josué en el arameo significa salvación. El mismo nombre para Jesús en el griego. Las escrituras nos enseñan que Josué fue un hombre grandemente usado por Dios para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. La primera vez que se menciona a Josué en la Biblia fue en la guerra de Israel contra Amalek. Vamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 17. Y esta es la primera vez que Josué lo vemos en la Biblia. El capítulo 17 de Éxodo, comenzando con el verso 8, dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, antes de seguir leyendo, Israel está caminando hacia la tierra prometida. Ya han salido de Egipto, ya el Mar Rojo ha sido partido en 2, caminaron en seco, recibieron la ley y están rumbo a la tierra prometida. Mientras van camino a la tierra prometida, Amalek era un rey pagano, y era gente que era idólatra y gente que odiaba al pueblo de Israel.
fueron a guerra contra Israel en un lugar llamado Refidim. Y dice la Biblia en el verso 9 que Moisés le dice a Josué, ahí está la primera vez que Josué es mencionado, él le dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Obviamente Josué fue un hombre militar, él fue un capitán, un general de un ejército, él fue el que se encargaba de ir a la guerra, de establecer las estrategias, y él le dijo, ve a la guerra contra Amalek, y él dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y dice el verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Se imagina? Un hombre fuerte, un hombre musculoso, un hombre con habilidades militares, un hombre que sabía pelear, un hombre que sabía estrategia, un hombre que era leal, era obediente. Él fue el que Dios usó para poder hacerle frente a Amalek. Tal vez la primera guerra que tuvo Israel saliendo de Egipto. Y a través de esta batalla, y siendo la primera vez que Josué es mencionado en la Biblia, vamos a ver ciertas características en la vida de Josué que marcaron su carácter, marcaron la clase de hombre que él era, y tal vez las razones por qué Dios usó a Josué en gran manera y permitió que este hombre fuera un hombre tan y tan conocido y tan sobresaliente en las Escrituras. Primeramente vemos que Josué fue un seguidor leal. Ahí en el verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Vemos que Josué fue un seguidor leal. Él no pudo llegar a ser un líder sobresaliente sin primero ser un seguidor sobresaliente. Vamos a ver ciertos versos de la Biblia que nos enseñan la clase de seguidor que fue Josué. En Éxodo capítulo 24 y en el versículo 13, Éxodo capítulo 24 y en el versículo 13 dice la Biblia, y se levantó Moisés con Josué su servidor. De vez en cuando alguien dice, es que yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Claro, hermano, ¿quién se va a parar? El que se pare en el púlpito a decir, ustedes me tienen que servir a mí, no es lo que Dios quiere. Pero también usted tiene que entender que Dios usa al hombre para hacer su obra. Y Dios ha puesto siervos que necesitan servidores. Yo le doy gracias a Dios por servidores en esta iglesia, hermanos que vienen donde mí me dicen, pastor, estoy de vacaciones esta semana, cualquier cosa que necesite en confianza, llámeme, pastor, estoy para servirle. Le agradezco a Dios por todos estos hombres en mi iglesia que siempre están pendientes y me dicen, pastor, hay algo que pueda hacer por usted. Pastor, si usted me necesita, estoy para servirle. Hermanas que también me han dejado saber, pastor, si usted necesita algo, por favor, aquí estoy para servirle. Ellos no me están sirviendo a mí como si yo fuera un Dios, pero es obvio que Dios usa a cristianos para servir en la obra. Entonces Josué era un seguidor leal, porque él era un servidor de Moisés. ¿Ve? Mire el libro de Números, capítulo 11, versículo 28. En el libro de Números, el capítulo 11 y en el versículo 28, la escritura nos dice así: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Gracias a Dios por los ayudantes que yo tengo aquí, hermanos y hermanas que hacen que la obra de Dios aquí se pueda hacer más fácil para mis hombros. Dios me ha dado un ministerio aquí que yo no tengo ni me considero digno y no tengo ni palabras para poder agradecer a Dios. Le doy gracias a Dios por lo que hemos podido lograr, pero nunca ha sido posible a menos que tuviera yo ayudantes.
Una de las cosas que muchos pastores me dicen cuando vienen a la conferencia de la familia es que se quedan impactados de la manera que los hermanos sirven y ayudan. Me dicen, pastor, usted tiene una iglesia muy ayudadora, usted tiene una iglesia llena de siervos, de gente que sirve para ayudarle. Y gracias a Dios por eso. Es una cualidad que vemos en la vida de Josué. En Deuteronomio, el próximo libro, capítulo 1, y en el versículo 38, Deuteronomio, capítulo 1 y el versículo 38, nos dice así la escritura, mírenlo conmigo, Deuteronomio 1:38, dice la palabra de Dios: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Este es Dios hablándole a Moisés. Dice, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Dios mismo dice de Josué que él era un servidor. Josué fue un seguidor leal. Ahí en Josué capítulo 1, ahí en nuestra lectura introductoria, de introducción, ¿verdad? Aquí en Josué capítulo 1 y en el versículo 1 dice la escritura así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de ¿quién? De Jehová. Dios tenía a su siervo Moisés, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Eso no es nada de malo con un cristiano tener en su corazón servir a su pastor, porque haciendo eso está sirviendo al Señor. No es que está el pastor demandando, ustedes me sirven. Eso no es la clase de liderazgo que la Biblia enseña. Pero sí vemos que Josué tenía una cualidad que sobresalía, y fue que él era un seguidor leal. Él era un siervo para el hombre de Dios. Número 2, vemos que él fue un seguidor obediente. No solamente leal, pero fue obediente. En Éxodo capítulo 17 y en el versículo 10, búsquelo por favor. Éxodo capítulo 17, verso 10, dice la Biblia así: e hizo Josué como le dijo Moisés. En otras palabras, él obedeció a su hombre de Dios. Ahí mismo en Éxodo capítulo 33, verso 11. En Éxodo capítulo 33 y en el versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Mire, hermano, por eso es que yo me cuido los sábados especialmente, y paso mucho tiempo con el Señor y paso tiempo preparándome, porque yo quiero venir a ustedes con alimento del cielo. Y el hombre de Dios está supuesto a estar con Dios cara a cara. Pero dice la Biblia que en el versículo 11, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué hacía Josué en el tabernáculo? Pues cuidándolo. ¿Qué hacía Josué? Diciéndole al hombre de Dios: tú regresa al campamento, tú pasa tiempo con Dios, tú haz lo que otros no podemos hacer. Yo me encargo del tabernáculo, yo paso la aspiradora, yo limpio los baños. Yo no quiero que usted se preocupe por esas cosas. Pastor, no se preocupe por la cocina, yo me encargo de limpiarla. Pastor, no se preocupe por los salones de storage, donde se guardan las cosas, yo lo organizo. Pastor, no se preocupe por los salones de escuela dominical, nosotros los limpiamos. Usted pase tiempo con Dios. Él era un siervo obediente, un siervo que hacía lo que Moisés le pedía, no quejándose, no estar, ay, que el pastor se creó, no, que el pastor siempre pidiendo, no. Si usted quiere verdaderamente que Dios le use a usted en una manera grande, usted va a tener que aprender a ser un seguidor obediente, un seguidor leal. Número 3, vemos que él fue un seguidor animado. Dios lo animó, Moisés lo animó. Ahí en Números capítulo 27, si usted va conmigo al libro de Números, el capítulo 27, dice la palabra de Dios en el verso 18. En Números capítulo 27, verso 18, dice así: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Esa palabra espíritu es entusiasmo, ánimo, aliento. Estaba lleno de energía. Y dice: y pondrás tu mano sobre él,
y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Tremendo. Moisés aquí le puso el cargo, se lo presentó a la congregación. Josué fue un tremendo siervo, un tremendo seguidor, lleno de ánimo, lleno de espíritu, por todo lo que Moisés puso sobre él. En Deuteronomio capítulo 3, el próximo libro, Deuteronomio, el capítulo 3, y en el versículo 27 y 28 dice el Señor a Moisés: sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios le quitó ese privilegio por haber desobedecido a Dios en las aguas de la amargura, en las aguas de Mara, allá de Meriba, en la contención. Pero le dijo: sube al monte y puedes mirar la tierra. Pero mira lo que dice el verso 28: y manda a Josué y anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. Josué fue un seguidor leal, él fue un seguidor obediente, él fue un seguidor animado. Ahí en el capítulo 31 de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 31, casi al final del libro, encontramos al Señor aquí también hablando del ánimo que él le dio a Josué. Dice el verso 7 del capítulo 31 de Deuteronomio: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. ¿Ve? Ahí mismo en el capítulo 31, en el versículo 23, dice la Biblia: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. En el verso 7 Moisés le dice: anímate. En el verso 23 Dios le dice: anímate. Ahí en Deuteronomio capítulo 34, unas 2 páginas adelante, y en el versículo 9 dice la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Un líder, ¿verdad? Un seguidor animado. En Josué capítulo 1, el próximo libro, versículo 6, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Luego vemos en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. 3 veces Dios animando a Josué cuando lo llama, cuando lo comisiona. 3 veces. Josué fue un seguidor leal a Moisés, fue un seguidor obediente a Moisés, pero fue también un seguidor animado, no solamente por Moisés, pero por Dios mismo. Y en el verso 18 del capítulo 1 de Josué, verso 18, nota que ahora es el pueblo el que anima a Josué: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Qué importante es el ánimo. El ánimo es el aliento, la respiración del alma. Es lo que nos ayuda a seguir adelante en la obra de Dios cuando la obra de Dios se hace difícil. Gracias a Dios por hermanos que me animan. Sinceramente, yo no creo que puedan comprender el impacto que muchas veces cuando alguien me escribe y me dice: pastor, estoy orando por usted. Eso me anima. Pastor, gracias por los mensajes. Eso me anima. Porque un seguidor del Señor, un siervo del Señor, no
necesariamente solamente necesita ser leal y obediente, pero necesita ser animado. Yo necesito tener mis brazos arriba, yo necesito tener mis hombros fortalecidos, yo necesito seguir adelante para que el pueblo de Dios pueda seguir adelante. Y por eso lo importante del ánimo, especialmente de parte de los seguidores del Señor, ¿verdad? Y entonces vemos que Josué fue un líder obedecido. Es interesante. Dios lo llevó de seguidor a líder. Primero él fue un seguidor que fue leal, un seguidor que fue obediente y un seguidor que fue animado. Se dejó animar por el pueblo, por Dios, por Moisés. Y ahora lo vemos como un líder obedecido. Ahí en Números capítulo 27, regresamos a Números, el cuarto libro de la Biblia. En el capítulo 27, versículo 18, dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Eso es importante que notemos que ahora Josué se convierte en un líder obedecido. Ahí en Deuteronomio 34, regresamos al final del libro de Deuteronomio. En el capítulo 34 y en el versículo 9 dice la Biblia: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Interesante que Dios le dio a Josué la obediencia del pueblo. ¿Por qué? Porque Josué fue obediente a Moisés, porque Josué fue leal, porque Josué fue animado, y ahora se convierte en un líder que anima a otros, que guía a otros y que otros obedecen. En Josué capítulo 4, versículo 14, Josué capítulo 4, verso 14 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Mira, hermano, el liderazgo verdadero es liderazgo que viene de parte de Dios. El liderazgo verdadero usted no lo tiene que forzar, usted no tiene que obligar a nadie. Yo siempre he dicho que el único poder que yo tengo en esta iglesia es el poder de influencia. Yo no puedo pararme aquí y obligar a nadie. Claro, la Biblia dice que la iglesia debe de obedecer a sus pastores, y hay cosas que sí hay que obedecer. Pero cuando viene a su vida espiritual y cuando viene a su relación con Dios, yo no te puedo obligar a leer la Biblia, no te puedo obligar a ganar almas, no te puedo obligar a dar el diezmo. Yo lo único que puedo hacer es predicar y animarte y inspirarte y estimularte a que obedezcas al Señor. Pero para yo poder tener una influencia de liderazgo en ustedes, debí haber primero aprendido a ser un seguidor leal, obediente y animado. Porque Dios está, por medio de la vida de Josué, enseñando lo importante que es que seamos buenos seguidores si hemos de ser usados como buenos líderes en la obra del Señor. Con eso en mente, permíteme terminar el estudio diciendo estas verdades prácticas de la vida de Josué. Número 1, si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, debemos primero ser fieles seguidores, y ya lo dije. Posiciones de liderazgo en la vida cristiana son la recompensa de Dios por haber sido fieles, siendo siervos, siendo obedientes primero. ¿Qué fue lo que qué fue lo que Cristo dijo en la parábola de los talentos? Le dio talentos a unos 5, a otros 2, a otro 1. El de 5 produjo 5. ¿Qué le dijo? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El de 2 produjo 2. ¿Qué le dijo? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero el 1 fue y lo enterró y usó la excusa de que el siervo, ¿verdad? El patrón era duro y que no, ¿verdad? Exigía demasiado. Dios le dijo: si ese es el caso, entonces debiste haber con más razón darle tu talento a otro que pudiera producir para yo recibir por lo menos los intereses. Pero las mismas palabras condenaron a ese siervo necio y negligente que enterró el talento en la tierra y luego se lo regresó al Señor.
Y el Señor le dijo, quítale el que le di y dáselo al que más tiene. Y hermano, Dios es el que recompensa con el liderazgo. Y si hemos de ser usados en liderazgo espiritual, tendremos que ser seguidores y fieles y obedientes. La fidelidad de hoy resulta en grandes oportunidades mañana. Estoy hablándole aquí tal vez a jóvenes preparándose para el ministerio. Tú estás en el instituto, estás preparándote o tienes el deseo de servir al Señor y que Dios te use grandemente. ¿Sabes qué? Antes de que Dios te dé una iglesia, aprende a limpiar baños. Aprende a ir al pastor y decir, pastor, ¿qué usted necesita? Aprende a ser leal. La Biblia dice que Josué no se iba del tabernáculo. Métete en la iglesia, envuélvete en la iglesia. Gracias a Dios por una madre que me ha estado ya llevando a la iglesia desde 9 meses antes de nacer. Y aun cuando mi padre era inconverso y mami me llevaba solo a la iglesia, me envolvía en la iglesia. Esta es la única vida que conozco. Y gracias a Dios por eso. Mami no tenía ni la menor idea de que su hijo iba a estar viajando 100,000 millas al año, predicando por el mundo entero. Ella no sabía lo que Dios tenía para mí, pero me crió en la iglesia. Me ayudó a mantenerme en la iglesia. Y cuando papi se convirtió, más todavía, envolvimos nuestra vida en la iglesia. Y mi padre me animó, me envolvió más y más en las cosas del Señor. Hay de aquellos padres que dejan que los hijos se quedan en la casa. Vete a trabajar y los ponen a trabajar los domingos y todo. Y después tú quieres que Dios bendiga a tus hijos. La receta no trabaja de esa manera, hermano, hermana. Dios usó a Josué porque Josué fue obediente, fiel. Y eso es lo que debemos de ser para que Dios nos use. Número 2, si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, tendremos que hacer un hábito de buscar la sabiduría de Dios. En Deuteronomio capítulo 34 y en el versículo 9 dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, que el que le haga falta sabiduría, que la pida de Dios. Porque Dios da y sin reproche, y da abundantemente. Hay sabiduría que no es buena. Según Santiago capítulo 3, hay sabiduría que es diabólica, es infernal. Sabiduría que no es buena. Pero la sabiduría verdadera viene de parte de Dios. La sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. En otras palabras, no te dejes llevar por la lógica del mundo. Déjate llevar por este bendito libro. Y si tú quieres que Dios te use algún día, vas a tener que buscar sabiduría. Dios sabe que muchas de las veces que yo estoy orando, lo más que le pido al Señor es que me dé amor por la gente, que me dé poder para predicar y me dé sabiduría para poder discernir, poder juzgar, poder ayudar, poder tener el conocimiento bíblico para poder poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. Alguien dijo que la sabiduría es usar el conocimiento correctamente, ver la vida desde el punto de vista de Dios. Número 3, otra lección, es que si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, tendremos que tener convicciones. Josué tenía convicciones. La Biblia dice que cuando Amalek fue a pelear contra Israel, que Israel fue y peleó para defender lo que era de Dios. En Números capítulo 14, en el libro de Números, el capítulo 14, tenemos la historia, ¿verdad?, de cuando los espías fueron a la tierra de Jericó, 12 de ellos, incluyendo a Josué, y espiaron la tierra por 40 días, y cuando regresaron con los frutos, y le dijeron al pueblo, ¿verdad?, 10 de ellos le dijeron al pueblo, esa gente es muy grande, no vamos a poder entrar, nos van a matar, mejor regresarnos a Egipto. Pero la Biblia dice que Josué junto con Caleb se pararon firme y dijeron, no vamos a hacer eso, al contrario, Dios nos ha dado la victoria, vamos a obedecer al Señor. Aun cuando la mayoría quiso apedrearlo, Josué se mantuvo firme porque tenía convicciones. En el capítulo 14 de Números, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Que mira a lo que llegaron. Después de las plagas, después de los milagros, todavía no querían confiar en el Señor. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No, hermano, nunca es correcto regresar. Nunca es correcto mirar atrás.
Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ok, Moisés, para el lado, no te queremos a ti, no queremos a Josué, vamos a regresar. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. El resto de la historia la conocemos. Fue ahí cuando Dios dijo, se acabó, ya basta. Y de ahí en adelante todo el mundo de 21 para arriba murió en el desierto en los 40 años que dieron vueltas sin hacer nada. Excepto que Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y Dios lo usó. Porque Josué tuvo convicciones. Una convicción es una creencia bíblica que estamos dispuestos a obedecer, no importa el precio. Hoy ya no se ven convicciones. Tenemos tantos que venden al Señor por 10, 12, 15 dólares la hora el domingo. Se ponen a trabajar y allá, ok, pues ni modo. Ya no hay convicción. Hombres que se han preparado en el ministerio, graduados de pastor, y ya no hay convicciones. Es triste. Por eso es que estamos como estamos. Esto del COVID, Dios lo ha usado para purificar la iglesia. Gente que supuestamente antes tenían convicciones, ni ahora ni se aparecen. Estamos viviendo en tiempos tremendos, hermanos, bien difíciles. Pero si hemos de ser usados por Dios en el liderazgo espiritual, vamos a tener que tener convicciones. Y por último, si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual, tendremos que fortalecernos en el Señor y depender de Él todo el tiempo. En Josué capítulo 1, en nuestra lectura principal, Dios le dijo a él, esfuérzate y sé valiente, en el verso 6. Él le prometió en el verso 5, nadie te va a poder hacer frente. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. En el verso 7 le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para que hagas conforme a lo que Moisés te mandó. En el versículo 9 le digo, esfuérzate y sé valiente, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. En el verso 8 le dijo, que no se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche pienses en ella y que obedezca y hagas y conforme a lo que está en escrito, y entonces harás prosperar tu camino, entonces todo te saldrá bien. Y Josué aprendió a depender del Señor. Josué aprendió a confiar totalmente en Él. Josué aprendió a fortalecerse en el Señor. Y si hemos de ser usados en la obra de Dios como líderes espirituales, mejor es que aprendamos a caminar con Dios y que nuestra fuerza venga de Él. Que nuestro ánimo venga de Él. Que nuestra fortaleza venga de Él. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Espero el estudio les haya sido de bendición y continuamos orando unos por otros. No se olvide, seamos buenos con todos porque todos lo estamos teniendo difícil. Dios les bendiga. Hay un remedio y su nombre es Jesús. A toda tribu en las naciones, sin importancia su color, a toda lengua y lenguaje, en todo tiempo y lugar. Cristo es la respuesta y la solución al mal, es camino hacia el cielo, es la vida y la verdad.